asistir a la convocatoria. Hoy me toca dar noticias que nunca quería dar. Que la noticia sobre la captura de una compañera nuestra de Cristosal, una defensora de derechos humanos, una amiga muy querida, Ruth Eleanor López. Hoy me acompaña mi compañero, el director legal Abraham Ábrego, y miembros de la familia de Ruth, la mamá de ella, Eleanor Alfaro Barona, y Luis Monterroso, el compañero de vida de Ruth. No es fácil el no saber de un ser querido, no es fácil vivir una detención injusta. Entonces les pido su acompañamiento y solidaridad, pero comprensión también con la familia, que va a hablar entre poco, pero nuevamente gracias por venir. Como decía, hoy nos convoca una situación grave y urgente, la detención ilegal y posible desaparición forzada de nuestra compañera Luz Eleanor López, jefe de la Unidad Anticorrupción. Ruth fue detenida ilegalmente y estaba en una situación que podría constituir una desaparición forzada de corta duración, sin que su familia o su equipo legal haya podido verla ni hablar con ella. Las autoridades lo han mantenido en completo hermetismo, negándole todo el acceso a la defensa y violando abiertamente sus derechos fundamentales. La detención de Ruth no es un hecho aislado, es parte de una estrategia sistemática del gobierno de Nayib Bukele para perseguir, silenciar y criminalizar a quienes defienden derechos, combaten la corrupción y exigen la rendición de cuentas. No solo está deteniendo personas, las están vigilando, hostigando, buscando destruir su vida personal y profesional. Esto configura una persecución política con rasgos autoritarios, incompatible con una sociedad democrática. Esto no es nuevo, y aunque en los últimos días hemos visto cómo se está intensificando la situación, todos conocemos ya las prácticas de espionaje ilegal que este gobierno ha realizado contra las voces críticas. Como director de Cristosal, yo fui víctima de espionaje telefónico. Y lo que me dijeron en el momento de informarme que mi teléfono había sido intervenido es que muy probablemente fue resultado de quién soy y qué hago. Entonces, en la vida de un defensor de derechos humanos, quienes somos y qué hacemos es la defensa de derechos. Y cualquier ataque en nuestro contra es un ataque al ejercicio en sí de derechos. Ruth, importante saber por qué Ruth en particular, quién es y qué hace para que ahora está siendo perseguida. Ruth es una abogada, académica, defensora de derechos humanos y madre. Su trabajo ha sido clave para denunciar actos de corrupción, exigir la transparencia institucional y acompañar a víctimas de abusos de poder de este gobierno. Ha enfrentado amenazas, campañas de difamación y ahora la detención ilegal. Ruth es una persona de vocación de servicio, es una aliada de víctimas de abusos de poder. Por eso no es casualidad que sea ella quien hoy está privada de libertad. Ruth ha sido una de las voces más firmes y incómodas para este régimen político. En diciembre de 2024 fue reconocido por la BBC como una de las 100 mujeres más influyentes del mundo por su compromiso con la transparencia política y la justicia en El Salvador. Lo decimos con claridad. Esto es un ataque a todo el movimiento de derechos humanos. Es un ataque y un atentado contra las libertades de toda la población. Hoy más que nunca, todos somos Ruth. Hoy más que nunca nos vemos interconectados, interdependientes en nuestros derechos. Porque al intentar silenciar a Ruth,
El gobierno quiere callar a quienes luchan y resisten y no se rinden. Pero no nos vamos a callar. Vamos a seguir denunciando, acompañando a las víctimas y defendiendo a quienes enfrentan la injusticia. Ruth no está sola. Y no nos vamos a descansar hasta verla libre. Ruth no está sola. Con esto vamos a cambiar de asiento para poder dar la palabra a la mamá y compañero de vida de Ruth. Gracias por venir. Nosotros, de parte de la familia de Ruth, de mi persona, de su madre, pues agradecemos a Cristosal el apoyo y a muchos medios y a muchas personas que se han pronunciado por la detención arbitraria e ilegal de nuestra Ruth. Y exigimos su libertad, exigimos que se le trate con la dignidad de todo ser humano y que su integridad física y emocional se le sea respetada. Simplemente queremos externar nuestra preocupación porque desde la detención ayer por la noche no hemos tenido comunicación con ella, no hemos conocido de primera mano un lugar específico en el que ella esté detenida. Siempre han sido evasivas las preguntas que hemos hecho sobre esta situación, y eso nos preocupa mucho porque no tenemos certeza de qué pueda estar pasando, de qué pueda estarle pasando. Así que pues simplemente queremos reiterar que esto obviamente está ocurriendo por su labor en defensa de los derechos humanos, como defensora de derechos humanos, y por la calidad que ha demostrado en esta labor. Entonces, eso, ¿verdad? Queríamos dejarlo muy claro. Si quiere hablar algo más. ¿Sí? ¿Se siente acá? Buenas tardes. Soy la madre de Ruth Eleonora López y quiero expresar el dolor que estamos sintiendo como familia por la captura de Ruth, siendo una joven que ha sido ejemplo de estudiante, de hija, de amiga, de todo. Y como madre, una madre maravillosa, una profesional que ha luchado por el bienestar y la condena a los derechos humanos para que se respete. Y a ella esto es lo que le ha traído, que llegaran y la capturaran. Ha sido una crueldad lo que han cometido con mi hija. Y esto no se puede permitir, ni una madre puede callar esto. Todo lo que tenga que decir yo por mi hija, lo voy a decir porque es un orgullo y una profesional que ha hecho todo por los demás, ha trabajado con las iglesias católicas, ha trabajado con los obreros, ella ha trabajado con niñez, con todo. Y ha sido una persona muy ejemplar en sus estudios y en su universidad donde se graduó con un título de oro, mi hija. Y es una honra como madre y como sobrina, nieta y de todo. Que lo que han hecho es realmente un crimen. Están cometiendo un crimen contra mi hija. Gracias. Abraham.
Bueno, gracias. Quisiera reiterar el caso de Ruth que estamos viviendo ahora. Es una tendencia en El Salvador donde la criminalización y la persecución contra defensores de derechos humanos ha cobrado especial connotación y gravedad. Vivimos en un país que no ofrece garantías judiciales y un país que ofrece un sistema judicial independiente. La captura de Ruth o la forma de capturarla no es muy distinta de las formas arbitrarias, irregulares que han utilizado autoridades policiales y militares para capturar a otros defensores de derechos humanos. Este Estado no está respetando los estándares internacionales. Por eso es que estamos señalando y lo hemos identificado como una práctica, el tema que este tipo de capturas, donde las personas son capturadas y la autoridad niega el paradero de la persona, no comunica a los familiares en qué centro penal o delegación se encuentra, no les permite ver a su familiar para comprobar si está bien, no permite el acceso de abogados o sus defensores para conocer cuál es la acusación. Eso constituye una desaparición forzada. Y es más grave cuando una persona es capturada y es movilizada hacia varios lugares con el objetivo de que quede incomunicada y los familiares no sepan dónde está. Eso es desaparición forzada. En estos momentos, Cristosal está apoyando a la familia y va a apoyar a la familia en el acompañamiento legal en el caso de Ruth. Hemos activado y vamos a activar los mecanismos internacionales. Este día hemos comunicado junto con varias organizaciones de derechos humanos que se han mostrado interesados en el caso y muy preocupados. Hemos comunicado a los principales mecanismos de Naciones Unidas, como la Relatoría de Defensores de Derechos Humanos, el Grupo de Desapariciones Forzadas y los relatores de detenciones arbitrarias, así como lo vamos a hacer con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la información de este procedimiento y sobre todo exigimos al gobierno salvadoreño y a las autoridades fiscales y policiales que respeten la integridad física y emocional de Ruth y exigimos liberación inmediata. Esta es una acción que comienza ahora y vamos a estar haciendo como hemos hecho con otros defensores y vamos a seguir en pie luchando por la defensa de derechos humanos. Luchar por los derechos humanos, defender los derechos humanos no es un delito. Y nosotros vamos a exigir que ese derecho de defensa de derechos humanos se respete. Gracias. Bueno, nos gustaría conocer un poco, si pueden Solo, hablar perdón, como son varios medios, si pueden decir su nombre y el medio, por favor, antes de la pregunta. Gracias. Buenas tardes, señorita Triano, del noticiero de Canal 6. Quisiera, si nos pueden dar un poco más de detalles de cómo fue la captura cuando llegaron y se llevaron a Ruth. ¿Qué piensan sobre el delito al que se le acusa de peculado, donde dicen de que lo había cometido cuando fue asesora de Eugenio Chicas mientras estaba en el Tribunal Supremo Electoral? Y también quisiera conocer qué acciones van a tomar y si saben dónde la han llevado, porque también incluso nos habían dicho de que posiblemente se le habían llevado a un hospital porque se había puesto mal. No sé si saben algo sobre eso. ¿Me pudiesen dar un poco más de detalle? Nosotros vamos a hablar sobre la información certera que tenemos. Lo que sabemos es que en altas horas de la noche, arriba de las 11 p.m. del día domingo, mediante engaños, la autoridad se hizo presente en la casa. Con engaños digo porque aducieron que había un accidente de tránsito para que saliera Ruth a recibirlos y ahí la capturaron y le mostraron
ni pudo ver la orden de detención, una detención administrativa. No conocemos los cargos porque no tenemos información, no podemos pronunciarse sobre los cargos porque hasta conocerlos bien, pero ese fue el procedimiento. Incluso, lamentablemente, las autoridades ni dejaron que se cambiara en su casa. Ella no presentó resistencia. Ellos no han podido convocar. Llevamos alimentos y los recibieron, pero ¿Los alimentos se los llevaron a ese hospital donde dijeron que estaba o en algún penal exactamente donde la llevaron? no, a un penal, pero yo como no conozco aquí las cárceles ni nada así. En primera ocasión fue en el penalito, creo. No sé, la tiendona. El penalito, sí. Con la tiendona, así, por ahí queda. Donde nos dijeron que le iban a hacer exámenes que tienen que ver con el procedimiento normal que se le sigue a cualquier detenido administrativamente. Y luego, pues nada más nos avisaron de poder llevarle medicamentos y el almuerzo en la delegación del DCI, correcto. Igual, o sea, hemos intentado que las autoridades nos expresen con certeza dónde va a estar, dónde podemos ubicarla, pero no nos han evadido la pregunta, ¿verdad? O sea, no, nos han dicho que no saben, simplemente. ¿Y a ustedes como familiares no les dieron la orden de captura, ni No. porque la procesaban, simplemente se la llevaron? O sea, le leyeron la orden, un párrafo nada más, cueto, y ya. ¿Qué decía ese párrafo? Solo simplemente se le aducía un tema de peculado, que creo que es lo que está publicado en Fiscalía General, en la cuenta de Fiscalía General de la República, simplemente, o sea, no hay mayor detalle. A partir de ahí, pues, nosotros nos hemos contactado con Cristo Sal, el lugar de trabajo, y nos han apoyado con el seguimiento judicial del caso, y no han querido darle información a ningún abogado que haya tratado de ejercer la representación por el momento. Quizás aclarar también de que, si no me equivoco, en el momento de la detención le informaron a la familia de que le iban a llevar a la DCI, la Sí. Dirección Central de Investigación. Los abogados representantes de Ruth intentaron anoche, visitarla y ejercerla, presentarse como representantes, y no fue posible. Fueron atendidos por las policías de seguridad de las instalaciones con mucha hostilidad. Le decía de que no hay nadie aquí, y el lugar se miraba bastante desolado. Entonces anoche, aunque estuvimos tratando de verificar en diferentes centros donde sabemos que las personas pueden estar detenidos, no fue posible localizarlo anoche. O sea que en un primer momento fue el penalito, luego el DCI y después le dijeron que estaban en el hospital. Así fue, en ese orden. En un primer momento nos dijeron que la iban a remitir al DCI. Por la mañana nos avisaron que iba a ser penalito. Ya después pues no ha sido muy concreta la información. O sea, lo único que nos permitieron fue llegar a dejarle comida al DCI al mediodía. Pero no la vieron. No.
Ni siquiera dijeron dónde estaba. O sea, consultamos si estaba ahí, pero no nos respondieron. Solo les recibieron las cosas. Correcto. No sé si hay otra pregunta. También no sé si ustedes saben que Ruth realmente no estaba de acuerdo con el caso de la minería, porque también lo denunció. Que todo eso también la ayudó a ella. Pues, ¿Otra pregunta? Si no, si me pueden dar una pequeña retroalimentación, por favor, acabo de venir de Canal 21. Por favor. Perfecto. Asumo. Bueno, estamos acá denunciando la detención ilegal de nuestra compañera Eleonor López, jefa anticorrupción. Ruth es una persona muy reconocida como defensora de derechos humanos, ha denunciado casos de corrupción y ha denunciado y ha protegido a víctimas que están afectadas por abuso de autoridad. El procedimiento llevado ayer es un procedimiento ilegal y consideramos que es por la labor de defensa de derechos humanos y forma parte de esta tendencia que hemos observado en El Salvador de agudización de la criminalización y persecución política en El Salvador. ¿Qué ha sabido hasta el momento sobre ella? No se tiene, las autoridades no han reconocido en qué los lugares está. Hay que decir que recuerden que cuando una persona es capturada hay un término para que lleven a la persona ante un juzgado. En el término normal son 72 horas y donde ya uno puede conocer cuál es la acusación. En el régimen de excepción son 15 días para esperar este término mientras la persona está detenida. En ese momento, como ha sido práctica, no es solo en el caso de Ruth, sino que en todos los casos, la autoridad no da certeza en las primeras capturas siempre de dónde está. Ellos han acudido a varios lugares, como la DCI, donde supuestamente está a llevar alimentos y a llevar medicinas, pero no está ratificado que está ahí, en eso. Habría que ver por qué ella ha estado siendo movilizada de lugar en lugar. Entonces, por eso estamos hablando de que podría constituir desaparición forzada, porque esa es negación de paradero de la autoridad y no tener certeza a dónde está para conocer su situación. Si una persona en esa situación, el familiar no la puede ver o el defensor no la puede ver, ese es un riesgo de malos tratos, de tortura, etcétera, o de maltratamiento de salud, como ha pasado en muchos casos. Por eso estamos denunciando y estamos pidiendo que el gobierno salvadoreño respete su integridad física y emocional, sus garantías judiciales y la libere inmediatamente. El comisionado, perdón, Gabriel Labrador del Faro, el comisionado de libertad de derechos humanos anunció su renuncia, una carta fechada antes del 15 de mayo. ¿Qué evaluaciones merece de él o ese anuncio, organización, y si ustedes están previendo un incremento en las hostilidades contra organizaciones a partir de este caso? Bueno, el rol del comisionado, lamentablemente, que hay que decir que es un comisionado de derechos humanos nombrado por el Ejecutivo, es una figura que ya había existido en otros gobiernos. En teoría es una labor de intermediación frente a violaciones de derechos humanos. Lamentablemente el rol del comisionado, así como de otros funcionarios que les tocaría denunciar y controlar las violaciones de derechos humanos, ha sido, en vez de ser un intermediario o un facilitador para trasladar al gobierno estas violaciones, ha tratado de ocultar, negar, y ha pertenecido a esa lamentable posición del gobierno salvadoreño negacionista de las violaciones de derechos humanos. No sabemos con certeza cuál es el motivo de su renuncia, pero hay que decir que el caso de Ruth es un caso grave que estamos denunciando, pero la tendencia o el agravamiento de la persecución ha comenzado hace algunos meses.
con otro tipo de casos. Es llamativo, por ejemplo, los casos de transportistas que han sido apresados, los casos de la cooperativa El Bosque por protestar. Entonces hay una tendencia, hay un agravamiento del tipo de persecución, porque ahora una persona que critique o salga a la calle o señale alguna denuncia puede ser sujeto de este tipo de no solo persecución, sino que le lleven a los militares, como ha sucedido con la cooperativa El Bosque, y que repriman. Es decir, este es un mensaje, creo yo, del gobierno salvadoreño, que está dispuesto a reprimir, a violar derechos humanos. Y prácticamente no se está escondiendo ahora, lo está reconociendo con ese tipo de acción. Entonces, eso advertimos, lamentablemente, en El Salvador. Como ha sucedido en otros países, no es seguro ahora defender derechos humanos, porque los defensores de derechos humanos están siendo criminalizados. Buenas tardes, Brian Algar, del País Cercano. Ustedes hace unos meses, aquí mismo, en esta misma mesa, de hecho, denunciaron que estaban siendo objeto de seguimiento y posiblemente de intervención a sus comunicaciones. En el caso de Ruth en particular, ¿ustedes notaron o ella alertó sobre algún seguimiento en particular hacia ella? Y si ese seguimiento continúa hacia otros de ustedes que hayan notado en estos meses. Gracias, Brian, por la pregunta. Creo que desde diciembre del año pasado hemos tenido que denunciar 2 incidentes. El primer incidente fue en diciembre, que se involucró una periodista y un colaborador de Cristosal, y en un caso hubo una detención temporal, pero irregular, y luego allanamientos en la casa de una periodista que colabora con Cristosal en un programa de radio. Nos asustó en aquel momento de que iba a haber una escalada de represión. Luego, hace unos días estuvimos precisamente en esta misma sala, en una conferencia de prensa acompañado por la directora de la Fundación Robert F. Kennedy de Derechos Humanos, la hija de Robert Kennedy, Kerry Kennedy, y los policías entraron a la oficina de Cristosal sin permiso, y denunciamos en el momento esa actuación porque era claramente una actuación con el motivo de intimidar. Se recuerdan que tomaron fotos de los vehículos de todos los periodistas, los vehículos que estaban en nuestro parqueo. Entonces, por eso mi colega Abraham ha hecho hincapié de que consideramos que estamos en medio de una escalada represiva cuyo objetivo es intimidar, es atemorizar, a que las personas se callen. A la vez quieren mandar un mensaje de que quienes pretenden participar en la vida política, social, económica, cultural, de manera no alineada con el gobierno, no será tolerado. De hecho, habrá represalias para quienes desean participar en la vida del país sin alinearse, sin quejas con el gobierno y el presidente. Buenas tardes. Me gustaría saber si creen ustedes que en el contexto actual puede haber defensa técnica apegada a la ley para el caso de Ruth. Esa es la esperanza, esa es la exigencia de que todo ciudadano y ciudadana sea tratado igual. Pero nos preocupa porque a lo largo de los últimos 3 años en el estado de excepción, nuestra organización ha demostrado que el sistema de justicia no tiene la independencia para defender derechos de las personas ante el poder represivo del Estado. Nos preocupa mucho por nuestra colega Ruth,
porque ahora ella está viviendo una situación que ha vivido miles de familias salvadoreñas, de personas inocentes que han sido sacados de sus casas en la noche, detenidos, incomunicados de sus familiares sin acceso a la representación legal. Eso fue planteado como una excepción a cambio de seguridad. Ahora es la norma para todas las personas que viven en este país. Entonces esperamos y exigimos objetividad y independencia de parte de las autoridades judiciales, pero tenemos miedo de que el contexto no lo va a permitir. Ruth también dio su repudio al tema de la minería y lo hizo público. ¿Una pregunta más? Buenas tardes, María Díaz de María. Quisiera con su opinión a nivel internacional, ¿qué mensajes está dando el gobierno de Nayib Bukele con esta captura de la defensora de derechos humanos de Cristo Sal? Y bueno, también pues se han documentado otros casos, pero desde su punto de vista, ¿cuál sería como ese mensaje a la comunidad internacional? Pues recordamos que el presidente en su última visita a las Naciones Unidas prometió al mundo de que en El Salvador no hay presos políticos, de que aquí se respeta la libertad de expresión, la libertad de asociación. Y ahora en pocos días hemos visto más de 20 detenciones de personas por motivos políticos. Hemos escuchado la propuesta de una ley de agentes extranjeros similar en el modelo de gobiernos como el gobierno de Rusia, Nicaragua, gobiernos sumamente autoritarios. Y con la captura de Ruth creo que está también anunciando al mundo de que abiertamente en El Salvador se va a perseguir a las voces críticas y castigar a quienes defienden derechos. Pero estoy convencido de que la historia no queda ahí nomás, porque los derechos humanos no obedecen a una agenda ajena o de una ideología, nace de la misma gente. Las exigencias, las visiones y sueños de un mundo más justo, las libertades humanas son propios de todas las generaciones humanas y cada vez más somos las personas que desean vivir en una sociedad donde se respetan las libertades. Entonces creo que pues ahí vamos. ¿Una pregunta? Para nosotros es como fácil hacer el enlace entre las órdenes dadas desde la Fiscalía y el gobierno, pero para que no tenga el contexto de cómo se vincula el gobierno de Bukele con estas detenciones, con la detención de Ruth, ¿cómo podría explicar usted cuál es la relación que existe entre la Fiscalía y el gobierno? Pues mejor le cuento el trabajo de Ruth. Ruth fue la jefa de la unidad anticorrupción aquí en Cristosal, que es una unidad compuesta entre investigadores forenses y abogados y abogadas que han logrado documentar, identificar y investigar más de unos 15 casos de corrupción del actual gobierno y ha presentado denuncias a la Fiscalía de casos fundamentados, casos sólidos, de gran corrupción durante la pandemia y en otros momentos importantes de la vida de la población, y estas denuncias han sido ignoradas. Entonces lo que prevalece ahora es la impunidad para quienes ejercen el poder y la represión para quienes lo denuncian. Bueno, ¿se va a iniciar algún tipo de mecanismo a nivel internacional o nacional, en este caso, de detención? Pues yo diría de que Ruth es una persona con una gran base de apoyo aquí en El Salvador, porque como decía, es una persona con vocación de servicio. Ella todos los fines de semana está en una iglesia dando charlas, acompañando, dando asesorías jurídicas en cualquier comunidad,
En la noche está dando clases, acompañando estudiantes. Es muy querido Ruth acá. Y igual a nivel internacional. El trabajo de Ruth es muy respetado, muy creíble. Y hemos visto en menos de 12 horas una respuesta abrumadora a nivel internacional denunciando su detención y pidiendo libertad para ella, exigiendo al gobierno salvadoreño respetar su integridad física y emocional, y quizás no hay que dejar a un lado lo que está pasando con la familia de Ruth. Una desaparición forzada surte un efecto en la víctima directa, por lo que decía Abraham, la incomunicación deja vulnerable a la persona a abusos, pero a la familia el no saber también implica un daño muy grande, una trauma. Y a mí me duele mucho porque en el caso de Ruth es una familia, una persona muy cercana, muy querida, pero también estamos conscientes de que son miles de familias salvadoreños que están pidiendo saber de sus familiares que han sido detenidos de manera ilegal y desaparecidos en algún centro penal en El Salvador. Entonces Ruth no está sola, somos muchos, igual como Ruth. Los vecinos de la prensa gráfica, como que sus van a tomar medidas de seguridad por ustedes, los voceros que también han sido críticos del gobierno, o qué han pensado en los próximos días. Nosotros, en primer lugar, pedimos al presidente y al gobierno del Estado garantizar la seguridad, no solo de Cristosal, sino de los periodistas que ejercen su labor en el país y a todas las voces críticas, las personas que proponen, que piden cosas diferentes a lo que quiere el gobierno. Es la responsabilidad del Estado garantizar la vida, integridad y seguridad de estas personas. Entonces, la primera medida de seguridad es pedir que el Estado cumpla con su responsabilidad de proteger no únicamente a defensores de derechos humanos, pero periodistas, activistas, ambientalistas, líderes comunitarios, sindicalistas. Todas estas poblaciones ahora han sido afectadas, hasta empresarios han sido amenazados. No es solo el mundo de derechos humanos que está siendo atacado, cada vez son más. Hoy toca a Ruth, mañana a quién más. Yo exijo la libertad de Ruth. Yo exijo la libertad. Exijo la libertad de Ruth y se la exijo a Nayib Bukele, porque él es el causante de esto. Él es el promotor de esto. Una pregunta más, también, si no damos por cerrar aquí la conferencia, les agradecemos muchísimo habernos acompañado. Y nos vamos a molestar. ¿Cómo es aquí? Gracias.